A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Noticiario de la PIR con noticias importantes de los tres. Las últimas encuestas revelan que la población de Doaca vive sumergida en un profundo estrés. Y es que el estilo de vida que llevan es bastante agitada, y esto está afectando a toda la familia doaqueña. Un experto en la materia nos da su opinión. Buenos días, estoy agradecido a la PIT por haberme invitado. Mi nombre es Henry y quiero también opinar sobre este importante tema. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la solución para todo este problema? Primero es que es un caos total. La gente hoy vive sumida en depresión, estresada y no ve solución para nada de lo que viven. Solo buscan una manera de escapar de este estrés. Si no, fíjense en esta siguiente situación, lo que pasa en una familia típica doaqueña. Pero Julio, dime qué te pasa. Te noto todo mal. ¿Qué te pasa? Yo no tomo nada porque con esta tembladera cuando yo quiero tomar se me cae el café, ya no me queda nada, no puedo contener la mano. Cuéntame, te noto todo estresado, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Ya no puedo dormir, ya no sé lo que es descansar, ya no sé lo que es dormir tranquilo, ya todo me es un caos en mi mente. No puedo más, todo me está estresando, la oficina llamando todos los días, trabajando aquí y allá, día y noche, ya no sé qué hacer, ya me estoy volviendo loco, ya no puedo concebir los gastos de los niños, el hospital, el supermercado, todo, las cuentas por pagar, lo que hay que planificar, las cuentas de fin de mes, el estudio, el matrimonio, todo me está volviendo estresante, yo no sé, ya no puedo concebir. Que yo quiero renunciar, no quiero más, algo voy a hacer, pero todo me está volviendo loco, todo esto me está volviendo loco. Cálmate, que ya me estás estresando. Este matrimonio me está volviendo loco. Es tu culpa porque tú no me entiendes. Pero existe un antídoto que Dios posee para las preocupaciones de la vida, pero la gente no quiere escuchar. Y solamente hay una manera, y esa es la manera de Dios para combatir el estrés, créanme. Agradecemos al experto por su opinión. El estrés fue considerado en el siglo pasado la enfermedad del siglo. Pero a pesar de que ha transcurrido ya un siglo después de eso, vivimos en el siglo XXI, el estrés sigue afectando cada vez más a las personas, tanto en el ámbito laboral cuanto en el ámbito familiar. El estilo de vida agitado, las grandes ciudades, las jornadas extensas laborales hacen que las personas muchas veces se vean abocadas a un sinnúmero de situaciones que les produce tensión, que les produce angustia, les produce ansiedad, y esa situación no se queda solamente en el ámbito laboral. Muchas veces traspasa las fronteras de su vida personal y afecta también a la familia. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, abordaremos justo este tema: cómo el estrés laboral puede afectar tu vida familiar. Para eso contamos con la presencia de Gabriel Cortés Andrade. Él es psicólogo clínico, especialista en psicosociología, emergencias y desastres. Es experto además de la UDLA y estudia un doctorado PhD en salud y seguridad ocupacional. Gabriel, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Psicolife. Muchas gracias y un gusto estar en este programa y saludar a todos los que nos están viendo en este momento. Gabriel, empecemos aclarando un poco qué significa el estrés, porque es una palabra que se usa cotidianamente, es una palabra que todo el mundo dice, desde los más chiquitos tal vez, estoy estresado, pero ¿qué significa realmente el estrés y cómo impacta en la vida de una persona? Bueno, el estrés hay que mirarlo desde dos lados, un lado positivo y un lado negativo. El estrés básicamente es una acomodación y una adaptación constante a diferentes exigencias del medio, ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea espiritual, ya sea social, ¿sí? O laboral o familiar. Entonces, en estas adaptaciones que vamos constantemente teniendo, pues
muchas personas no llegan a adaptarse totalmente y llegan a tener un debacle en su salud mental y en su salud física. O sea, tú nos hablas de que el estrés es algo positivo. La persona necesita estar de alguna manera en una situación de estrés para poder generar un proceso de cambio y de adaptación. Cuando eso no ocurre, es cuando el estrés empieza a ser negativo. Sí, dentro de la parte del estrés nosotros vamos a tener la parte positiva, la denominamos como euestrés. Ajá. Estrés positivo que te ayuda a hacer constantemente. De hecho, el estrés positivo te ayuda a avanzar. Yeah. Pero tenemos el diestrés, que es el estrés que afecta negativamente a la persona, que no le deja pasar más bien se queda como enclavada en un lugar y no puede salir. Entonces ahí comienza a haber diferentes tipos de mala adaptación que pueden llegar a enfermedades físicas e enfermedades mentales. Tenemos en consideración que para el 2016 la Organización Mundial de la Salud ya acaba de dar una alerta y declarar al estrés como una pandemia a nivel mundial. Eso significa que en todo el mundo las personas están sometidas a situaciones tan fuertes, tan difíciles de manejar, que derivan justamente en este distrés que era el que tú hacías referencia. Sí, no solamente eso, el estrés también provoca a nivel económico en las empresas y en las familias también provoca maladaptaciones. Estamos hablando que para el año anterior, en el 2017, se perdieron 247 millones de euros reportada por la Organización Internacional de Trabajo por consecuencias del estrés. O sea, el estrés mal llevado, mal adaptado, pues lleva no solamente a una debacle médico, físico, psicológico, espiritual, sino también a pérdidas a nivel de empresas, familias, sociedades y la persona. Justamente por la situación de enfermedad que eso puede provocar. Pero antes de irnos allá, vamos un poco explicando qué características físicas puede empezar a sentir una persona a quien el estrés le está como cobijando. Ya, cuando hay ya un proceso de mala adaptación, ajá, ya sea de estrés laboral o de estrés no laboral, por lo general en lo físico primero va a sentir dolores musculares, especialmente cuello, hombros, espalda. El síndrome de la neuralgia o fibromialgia se da por estrés, más que por otra causa. Okay. Cefaleas constantes, cuando una persona ya está muy fatigada, constantemente fatiga crónica, malos problemas de conciliar el sueño o falta de sueño, insomnio muchas veces, irritabilidad en las personas. En la parte conductual y en la parte cognitiva, descenso de la concentración, por ejemplo, no se concentra muy bien, falta de atención. Sí, y eso, en cambio, eso hace percibir a la persona como que no está atendiendo, que no está aprendiendo. Entonces, y eso fomenta más la mala adaptación y fomenta incluso mucho más la parte de más estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me siento enfermo, no solamente en lo físico, sino yo aparentemente me siento tonto o bobo porque no puedo aprender. Y porque no puedo rendir como esperaría como los demás esperan que esté rindiendo. Ahí es cuando comienza el proceso de la mala adaptación del estrés. Ajá. Cuando las exigencias del medio no son iguales a las exigencias propias o a las capacidades propias de la persona. El estrés básicamente se da por esta situación. Okay. Se da cuando hay mayores exigencias que las capacidades o los recursos propios que yo tengo, tanto físicos como psíquicos. Entonces, yo me voy a mal adaptando o quiero superar esa exigencia cuando mis capacidades no me dan. Entonces, ahí viene un lado que es en la parte emocional, que es la frustración, que va a derivar en depresiones y ansiedades. Ya pueden ser de un solo capítulo o pueden ser crónicas. Ahora, justamente para poder llegar a esta parte de la cronicidad, cuando, por ejemplo, las personas tienen dolores de espalda, dolores de cuellos y siempre dicen, bueno, es el estrés, y como que uno aprende de alguna manera a vivir con ese dolor, ¿no? A vivir con esa molestia, a vivir con esa insatisfacción. Pero claro, se va acumulando. Y hay personas que reportan, por ejemplo, que el domingo en la noche de pronto
estuvieron el fin de semana bien, aparentemente tranquilos, pero el domingo en la noche o el lunes en la mañana empiezan a sentir una suerte de mayor angustia, se empiezan a descomponer ya con trastornos físicos observables, por ejemplo, náuseas, dolor de estómago y demás. Y eso es producto también de este estrés, cuando ya empieza como a desbordarse de las manos el que la persona puede irlo manejando. Sí, básicamente ahí hay un proceso de no control sobre el medio al que va a interactuar. Por ejemplo, digamos, en el caso de un trabajador normal, si comienza a sentir eso el día domingo, es justamente porque su trabajo no le da satisfacción, sino más bien insatisfacción. Entonces, o le da miedo llegar, y ahí ya es por falta de control de los factores psicosociales del trabajo. Puede ser por falta de autoridad, o excesivo autoritarismo de los líderes, de los jefes, puede ser por el rol que tiene que desempeñar en el trabajo, puede ser por la carga de trabajo que tiene, también puede ser por el rol que está teniendo, tal vez un rol inadecuado, los tiempos de descanso dentro del trabajo. Entonces hay más factores que van determinando. Y estas situaciones obviamente empiezan a mermar el bienestar psicoemocional de la persona, y eso deriva entonces en un problema también dentro de la familia, porque ¿cómo se traduce en la familia esta insatisfacción que esta persona está sintiendo en casa? No es tan real eso de que los problemas del trabajo los dejo afuera y no los permito que entren a mi hogar. Básicamente eso yo lo veo como un mito, de que el trabajo afuera, la casa a un lado. No, básicamente el ser humano es un ser social que todos los problemas y todo el entorno que le está pasando en un momento va a vincularle a otro. Entonces, no es solamente de escapar de ese momento, porque tratar de cortar esto es justamente un escape. Sin embargo, lo que hay que hacer es justamente ir mediando entre lo uno y lo otro. Ahora, el estrés tiene una particularidad, que es interactuar con. Yo interactúo con todos o contra todos. Entonces, en esa interacción yo puedo puedo sobrevivir o no puedo sobrevivir. Entonces, cuando yo voy con mi familia, o sea, puede ser que nosotros hablamos de conflicto familia-trabajo o conflicto trabajo-familia en lo que se refiere al estrés. ¿Qué quiere decir? Mi familia es la que me estresa, por eso yo me libero en mi trabajo. O mi trabajo es el que me estresa y yo me libero en mi familia. Pero siempre y cuando las exigencias del uno y del otro sean menores. Pero no siempre, y justamente ahí va lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? No siempre ocurre eso, porque esa liberación muchas veces, pensemos en la relación directa del trabajo a la casa. No siempre esa liberación ocurre de buena manera, porque pensemos en una casa donde tal vez la persona llega súper agotada, llega cansada realmente, y de pronto encuentra la casa desordenada, los niños que hacen bulla. Eso no es una situación como para decir, este es mi refugio, mi tranquilidad, sino que más bien le pone más en un estado de mayor alerta, de mayor tensión, eso también, y eso le desequilibra más a la persona. Eso es un desequilibrante mucho más fuerte. Hay una cosa que nosotros tenemos que ver con el estrés cuando pasa a la familia, o cuando de la familia viene del estrés, que es básicamente primero, irse liberando es una cosa. Irse desquitando es otra cosa muy diferente. Perfecto. O sea, yo no puedo decir que me voy a liberar con mi familia y lo que yo termino es desquitándome con mi familia. La frustración que tuve en el trabajo. La frustración que yo tengo lo paso allá. Justamente, muchas de las cosas que hemos visto a partir de inicios de este siglo es que justamente las consecuencias y todo de la sociedad han hecho que, por ejemplo, en pareja trabajen, salgan a trabajar y vuelvan y hagan un segundo rol de trabajo en la casa. Entonces, ahí es justamente una de las cosas de la prioridad del estrés cuando se vuelve positivo, es planificar y hacer prioridades. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi familia? Porque, claro, yo salgo a trabajar y el sinónimo de trabajar es de sacrificarme en bien de mi familia. Todo sacrificio es bueno en mi familia, pero muchas personas, creo que lo hacemos, sacrificamos a la familia mismo en bien del trabajo. Claro. Entonces ahí viene ese conflicto. Entonces el conflicto viene cuando de la familia también hay una demanda de que esa persona pase más tiempo, y no solo pase más tiempo, sino tiempo de calidad. Entonces, una de las cosas que hay para controlar el estrés es justamente
son tres funciones que nosotros hacemos, una de predicción, una de prevención y una de curación. Cuando hablamos de esta función de predicción, ¿a qué haces referencia? La predicción es justamente ir prediciendo cuáles son los aspectos que a mí me ponen más estresado. O sea, que la persona tome conciencia en definitiva de eso, que no solamente diga estoy estresado como una palabra global, sino que pueda decir, a ver, tal vez el horario de trabajo mi jefe o el exceso de trabajo, estos son los factores, como poder listar y decir, todos estos son los factores que me están generando estrés. Exactamente, no solamente en el trabajo, sino también en la familia. Ajá. Porque en el trabajo nosotros podemos ir viendo los estresores. Que nos van a dar los parámetros. Entonces, predicción quiere decir, yo estoy prediciendo que algo va a pasar. O sea, si yo me encuentro con un estímulo, yo puedo predecir que mi conducta va a ser de alguna manera. Por ejemplo, si yo sé que mi jefe es autoritario y yo no he hecho un trabajo, es muy probable que si yo no llame la atención y entre más en estrés. O si yo me atraso en el trabajo, va a pasar algo, me van a llamar la atención. Eso es predecir. Entonces, ahora yo inmediatamente caigo a la segunda función, que es la prevención. Entonces, yo tengo que prevenir que esa consecuencia negativa que yo estoy yendo a tener, pues no suceda. Entonces, o prevengo que se dé eso, o que las consecuencias sean mucho peores que las que yo estaba estipulando. O sea, una cosa es que me llaman la atención. Otra cosa es que me despidan de trabajo. Claro. Entonces yo prevengo exactamente. O sea, es decir, que el momento en que yo me doy cuenta de cuál es la conducta o cuál es la situación que me va a generar esa situación de estrés o que me genere el estrés, hago algo, tomo cartas en el asunto para que no se dé de esa manera y yo pueda prevenir el que mi nivel de estrés y de ansiedad empiece a aumentar cada vez más. Sí, y eso básicamente pasa por un proceso de conexión y de vinculación. Primero con uno mismo. Saberse exactamente y a ciencia cierta para qué es uno capaz. Saberse a ciencia cierta también para qué puede o no puede desarrollar. Conocerse a sí mismo. Y conocer que igualmente, si hace un proceso de entendimiento propio, pues llegará a la meta, al objetivo que se haya trazado, pese a cualquier inconveniente. Es decir, que no es solo el acusar a los factores externos, no es solo decir desde afuera viene todo lo que a mí me genera angustia, sino el hacer un autorreconocimiento de qué soy yo, qué puedo manejar y cómo lo puedo manejar para en función de eso ir haciendo o asumiendo estas diferentes posiciones. Una de las cosas del estrés que nos da en la parte negativa es que justamente no reconocemos eso. Una de las partes muy importantes, inclusive que da una cronicidad del estrés, es creerse que puede hacer todas las cosas perfectas y que puede controlar todo. Eso primero hay que desvirtuar porque es imposible que una persona controle el mundo externo. Lo que más o menos puede hacer una persona, ¿sí? Lo que más puede hacer una persona es controlarse y autodominarse a sí mismo. Y ir controlando todos las actitudes, todo lo que es su psiquis, todo lo que es su físico, puede irlo controlando. Una de las características del estrés justamente en la parte física es el aumento de peso, la gastritis, problemas con el sistema inmunológico, problemas respiratorios. Entonces, problemas lumbares, problemas con todo lo que es la columna vertebral, por toda la contracción que... De alguna manera también el cuerpo está manifestando, ¿no es cierto?, esa inconformidad que está sintiendo. Tú nos decías, Gabriel, que hay tres partes o tres momentos, ¿no es cierto? Nos hablaste de la predictiva, nos hablaste de la preventiva. ¿Y cuál es la tercera? Y la última es la curativa. ¿Ya? Justamente, cuando yo digo, me está doliendo el cuello, me está doliendo los hombros, me duele la espalda. ¿Sí? Cuando yo digo de esa manera, ya es el momento de hacer algo curativo. Ya no puedo predecir y ya no puedo prevenir. Ya estoy en el momento de que tengo que curar. Entonces, en el momento de curar hay diferentes fases, pero las fases que más se atacan es la parte física y la parte psíquica. Ahora, el problema es el siguiente, que todas las personas, como estamos involucrados en un sistema donde creemos que lo físico es lo importante, pues yo ataco la parte física, entonces comienzo a tomarme medicinas, una terapia o cosas de esas. Bueno, sería que llegue hacia la terapia,
a la terapia física. A la terapia física, Ya. o sea, sí, inclusive la terapia física que llegue a la terapia física No sería llega. lo opcional. Los pacientes llegan a la terapia física cuando ya el dolor es insoportable. La terapia física, o sea, la terapia física de relajación, que es la que necesita la parte de curación, es también un momento preventivo. O sea, si yo comienzo ya a sentir algún dolor, tengo que acudir hacia alguien que me ayude con un proceso de relajación físico. Entonces es en la parte física, que por lo general lo que suelen hacer es tomarse descontracturantes. Claro. Sí, porque dicen tal vez es un golpe, pero tal vez es un dolor que me hice o que me está presentando algo más. Claro, pero de alguna manera es solamente cubrir el síntoma, pero no empezar a No atacar a la entrar raíz. hacia la raíz. Ahora tú nos dices, bueno, esto es como el atacar esta parte física, que es lo que posiblemente la mayor parte de personas hacen. ¿Qué pasa con la parte psíquica? Porque creo que esa parte es la que más agobia a la persona y la que deriva justamente en todas esas incapacidades que después tú nos mencionabas ya a nivel mundial como cifras macro frente a lo que cobra el estrés, ¿no es cierto? En el ámbito laboral y familiar. Lamentablemente, ojo, la parte física es la sufriente de la parte psíquica. O sea, el estrés no está en la parte física, sino en la parte psíquica. Es que justamente primero una falta de aceptación de la persona, de sus propios recursos que tiene. Y tratar de vivir en el hacer y no en el ser. O sea, ¿qué es vivir en el hacer? Vivir es constantemente, tengo que hacer esto, tengo que trabajar. Okay. Y tengo que trabajar de lo que quiera para poder vivir. De hecho, a todos nos ha tocado hacer eso. Ganar dinero para poder hacerlo. Y hasta subsistir a veces, no solamente vivir. Y a veces nada más, no solo subsistir, sino también sobrevivir. Ajá. Entonces, sobrevivir con un sueldo porque así lo requieren los cánones económicos y sociales. Pero cuando nosotros nos vamos a la parte del ser, quiere decir lo que yo soy, que pese a que yo esté haciendo un trabajo que probablemente no me gusta, a la mayoría de personas no les gusta el trabajo que realiza, realmente eso hay que decirlo como son y hay que comenzar a develar eso, porque el trabajo que la gran mayoría tiene no es el que soñó no tener. O tal vez pensaba que iba a ser su trabajo ideal y no Y es lo eso que esperaba. no fue. O sea, Ya. son muy pocas personas que disfrutan pero o aman lo que realmente hacen con su trabajo. Entonces, saber que puede seguir siendo feliz con esta situación también es ir controlando el estrés. Uno no puede irse a soñar, ¿sí? No puede irse a soñar constantemente de lo que debería ser, sino debería estar orgulloso de lo que es. Entonces, yo quisiera ser, o sea, por ejemplo, pongamos en el caso, digo, yo soy psicólogo, yo quisiera ser médico. Y vivo planificando ser un médico y me torturo a mí mismo porque digo, yo podría hacerlo, yo debería hacerlo. Si usted lo tiene que hacer, pues tendría que hacerlo. Pero si no, es una autotortura de que usted debería hacer algo. Y eso parte también en la familia de que tú deberías ser tal persona porque yo te veo que tú tienes la capacidad. Esa falta de reconocimiento, de autorreconocimiento, también sube los niveles de estrés. Porque yo no me autorreconozco como soy, sino me reconozco como otras personas o el externo me quiere reconocer. Entonces ahí yo voy quitando la parte mía propia y voy alimentando otras partes que no son mías y comienza a aumentar la tensión. El estrés tiene como base tensión. Subir o bajar tensiones. Entonces, cuando yo comienzo a auto-verificarme que yo no puedo hacerlo, o sea, porque yo mismo me digo a mí mismo, yo no puedo hacerlo, aumenta la tensión. Porque a mí, en cambio, el externo me dice, sí, tú puedes hacerlo. O más bien, tú lo debes hacer. Entonces, aumentas la tensión. El estrés, entonces, como hemos visto a lo largo de este programa, es una función o cumple una función de adaptación para todas las personas. Una función que nos va a permitir adaptarnos de mejor manera a las circunstancias que nos toca vivir. Pero en muchas ocasiones, esta falta de manejo de esa adaptación produce una inadecuada adaptación en la persona que deriva en una situación de estrés, que el nombre en realidad se lo conocería, o este estrés negativo se lo conocería como diestrés. Es importante además tener en cuenta que frente a las situaciones
que nos toca vivir cada día frente a las situaciones o factores estresantes de la familia, del trabajo, de la sociedad en general, la persona puede tener 3 momentos para hacer esa reflexión. Un momento en donde va a predecir cuáles son las conductas que le están generando estrés, un momento para empezar a prevenir esas conductas y un momento para empezar a reconocer que él puede, o dentro de él está la posibilidad de cambiar y de manejar estas situaciones. Tengamos en cuenta además algo. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de controlar, no necesariamente lo externo, pero sí de controlar cómo reaccionamos frente a esas condiciones que se nos presentan. Creo que allí está un poco la clave de manejar el estrés. No permitamos que las situaciones externas nos lleguen a controlar tanto que nos impidan el recordar ser personas, ese llegar a ser del que Gabriel hacía referencia. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les esperamos en una próxima edición. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en SEADI Psicología en Facebook y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife